El día de hoy hablaremos sobre los materiales cerámicos, qué son, su clasificación, sus generalidades y dos ejemplos, en este caso el diamante y el grafito, de los cuales hablaremos su estructura, sus propiedades físicas y químicas y algunas de sus aplicaciones. El término cerámico o cerámica proviene del griego karamikos, que significa cosa quemada, indicando de esta manera las propiedades deseables de estos materiales. Generalmente se alcanzan después de un tratamiento térmico a altas temperaturas, que se denomina cocción. Los materiales cerámicos pueden clasificarse por distintas maneras, ya sea su composición, la estructura, sus propiedades, los productos, su función o aplicaciones, y también está la clasificación normalizada para los materiales cerámicos avanzados. Clasificación según su composición. Estos pueden ser óxidos o no óxidos. En los óxidos tenemos dos tipos, los silicatos y los no silicatos. Los silicatos a su vez se dividen en dos, los puros y los parcialmente sustituidos. En los puros tenemos el óxido de silicio, cristalina o vítrea. Hay tres formas cristalinas, cuarzo, cristobalita y tridimita. Las dos primeras son las más comunes. La forma vítrea se llama incorrectamente cuarzo fundido. En los parcialmente sustituidos tenemos los alumnosilicatos, son las cerámicas tradicionales. En los no silicatos tenemos el óxido de aluminio, el óxido de magnesio, el óxido de berilio, el óxido de cromo, entre otros. Estos pueden ser puros o parcialmente sustituidos por las ferritas como la magnetita de níquel o sales como sulfuro de calcio. Los no óxidos son elementos no metálicos más otro elemento. Tenemos tres tipos, los monoelementales, los binarios y los ternarios. En los monoelementales tenemos el grafito y el azufre cristalino o vitrio, que en la práctica se exceptúa el silicio al que se considera metálico. En los binarios tenemos carburo de silicio, carburo de boro, carburo de tuxteno, bromuro de circonio, nitruro de boro, nitruro de silicio, fosfuro de aluminio, silicloruro de molibdeno. En los calcogenuros tenemos que es el azufre más otro elemento. Y en los halógenos, ya sea el flúor, el cloro, el bromo o el yodo más otro elemento. Y en los arsenuros tenemos al arsenuro de galio. En los ternarios tenemos a los mismos solamente sustituidos por otros elementos y también mezclas de óxidos y no óxidos como el cialón. Clasificación según la estructura. Pueden ser materiales cerámicos monocristalinos, que son de un cristal único, materiales cerámicos policristalinos formados por agrupaciones de cristales iguales o diferentes en su composición y tamaño, materiales cerámicos no cristalinos, que son los de estructura amorfa. En los grupos principales encontramos al grupo de las cerámicas rojas, los cuales son productos de arcilla cocida, generalmente porosos. Ejemplo de estos son los ladrillos. Otro es el grupo de las cerámicas blancas. Estas son productos de caolín, feldespato, cuarzo, porosos o no. Un ejemplo es la porcelana. También está el grupo de los refractarios, que se caracterizan por ser productos resistentes a grandes temperaturas. Su ejemplo son los sílicos aluminosos. El grupo de los vidrios son productos no cristalinos, generalmente transparentes o translúcidos. Ejemplos son los vidrios planos. El grupo de los cementos son productos que presentan características aglomerantes y adhesivas al ser mezcladas con agua, mientras que el grupo de los abrasivos son productos de alta dureza usados para cortar o pulir. Otra manera de clasificarlos es según su función en las diferentes áreas. En eléctrica y electrónica se usa por lo general al crear aislantes, mientras en el campo del magnetismo lo encontramos en memorias o sensores. En la óptica se utilizan al crear lentes, en el campo de la química se usan sensores de gases.
Cuando su funcionamiento es en fin térmico, se utiliza en aislación térmica y transmisión térmica. Por lo general, los refractarios son los que cuentan con esas características. En la mecánica se encuentran en elementos estructurales, en lo nuclear en combustibles nucleares, mientras que en la biología se utilizan en prótesis ortopédicas y huesos artificiales. Generalidades de los materiales cerámicos. La mayoría de los materiales cerámicos son compuestos formados por elementos metálicos y no metálicos, cuyos enlaces interatómicos pueden ser de carácter predominantemente iónico, con poca incidencia en los enlaces covalentes. Hasta hace 40 años, los materiales más importantes de esta clase se denominaban cerámicas tradicionales. Son aquellas que para las cuales la materia prima de partida es la arcilla. Los productos considerados dentro de esta familia son porcelanas finas, porcelanas eléctricas, baldosas, vidrios y cerámicas refractivas. En la actualidad, se han realizado progresos importantes en el conocimiento fundamental de estos materiales y de los fenómenos que ocurren en ellos, que son responsables de sus propiedades especiales. Por consiguiente, han surgido una nueva generación de materiales y el término de cerámicos ha sido usado en un sentido mucho más amplio, aplicándolo en la industria eléctrica, de comunicaciones y aeroespacial por sus características magnéticas y semiconductoras. Estructura en los materiales cerámicos. Ya que el enlace entre los materiales cerámicos es parcial o totalmente iónico, muchas estructuras cristalinas de los materiales cerámicos pueden ser tomadas como compuestas por iones. Generalmente su estructura cristalina son más complejas que la de los metales. El diamante es la segunda forma más estable del carbono en condiciones de temperatura y presión ambiente. Su estructura es cristalina, en la cual los átomos de carbono ocupan todas las posiciones. Como se ilustra en la imagen, cada átomo de carbono está unido a otros 4 átomos de carbono, y todos estos están formados por enlaces de tipo covalente. Esto genera que el diamante sea de los materiales más resistentes y duros del planeta. El grafito es la forma más estable del carbono bajo temperatura y presión ambiente. Al igual que el diamante, su estructura es cristalina y, como se observa en la imagen, su estructura está compuesta por capas de carbono dispuestos hexagonalmente, en la cual en cada capa, cada átomo de carbono está unido a otros 3 átomos de carbono unidos por enlaces de tipo covalente, y el cuarto electrón forma un enlace de la forma fuerzas de Van der Waals, el cual une las capas con las capas. Esto genera que las propiedades del grafito sean excelentes como lubricante, debido a que es fácil de separar. El diamante es un polimórfido metastable de carbono a temperatura ambiente y a presión atmosférica. Las propiedades físicas de un diamante son: se encuentra en estado de materia sólido, estructura cristalina cúbico y hexagonal, temperatura de fusión 3820, resistividad eléctrica 10 elevado a la 11, color incoloro, brillo metaloide, dureza 10 mos, solubilidad, resiste a los ácidos y se funde en acero caliente, número atómico 6, velocidad de sonido 18.350 metros sobre segundo, punto de ebullición 8000 grados centígrados. Sus propiedades químicas: densidad de 3513, fluorescencia: si se expone al sol emite una luz de color variable, azul, blanca, violeta, amarilla, verde o naranja. No es un conductor eléctrico, sus coeficientes de fricción y expansión térmica son bajos. El grafito es una forma alotrópica del carbono. Las propiedades físicas del grafito son: estructura cristalina, hexagonal y romboédrico, resistencia a la electricidad 1.37 por 10 elevado a la menos 5, color negro, temperatura de fusión 3527 grados centígrados, punto de ebullición 4830 grados centígrados, estado de la materia sólido, dureza de 1 a 2 mos, tenacidad, escamas finas flexibles. Sus propiedades químicas: densidad de 2260, conductividad eléctrica sí, sublimación entre 3300 y 3550 grados centígrados a una presión de 1.033 kilogramos sobre centímetro cuadrado, oxidación térmica,
en presencia del oxígeno se comienza a los 300 grados centígrados. Su combustión a 620 y 670 grados centígrados es combustible en presencia del oxígeno. Usos y aplicaciones del grafito y del diamante. El grafito tiene aplicaciones tanto hacia altas temperaturas como eléctricas. Las fibras de grafito se utilizan para reforzar los plásticos y otros materiales similares a la resina. El diamante se utiliza como herramienta de corte para operaciones finas de maquinado, como dados para el estiramiento de alambres finos y como abrasivo para ruedas. También se ha llegado a utilizar como recubrimiento para así proporcionar una mejor resistencia al desgaste. Los diamantes se utilizan como gemas, pero también tienen otros usos de labor, como lo son las puntas de barreno, abrasivos y herramientas para corte. Generalizando, los cerámicos tienen numerosas aplicaciones en productos de consumo o industriales. Se utilizan en la industria eléctrica y electrónica principalmente, debido a que tienen una alta resistencia y propiedades magnéticas adecuadas para aplicaciones tales como imanes y bocinas. Debido a la alta resistencia que tienen al desgaste, los hace adecuados para aplicaciones como camisas de cilindro, bujes, sellos y cojinetes. Actualmente los motores de combustión interna tienen una eficacia aproximadamente del 30%, pero con el uso de componentes cerámicos el rendimiento puede aumentar en un 30% más, llegando casi al 60%. Otra aplicación es el recubrimiento de metal con cerámico, lo que se hace con la finalidad de reducir desgaste, impedir corrosión o proporcionar una barrera térmica debido a las propiedades que tienen los materiales cerámicos. El ejemplo más evidente a esto se refleja en las tejas de los transbordadores espaciales.